importante de Barlovento para poder desplazarse en caso de que hubiera algún enemigo o algún incidente, se pudieran desplazar más fácilmente. Cruzados el océano, que normalmente tardaban entre 20 y 30 días, recalaban en Dominica o en la Martinica, donde volvían a cargar agua y hacían víveres y se separaban en dos flotas. La flota de tierra firme, que se dirige a Cartagena de Indias, Nombre de Dios y Portobelo, y la flota de Nueva España, que va al puerto de Veracruz. Algunos buques que iban con destino a Antillas, Honduras o a la península de Yucatán, según iban llegando a la zona, pues ya se iban separando de este grueso. Después de descargar las mercancías y cargar los retornos hacia Europa en una serie de ferias que se producían cuando llegaban las flotas a América, se planteaba el regreso y se hacía en dos partes. La flota de Nueva España que actuaba además como enlace con el galeón de Manila, partía a principios de marzo. Y la flota de tierra firme partía a finales de marzo hacia La Habana, donde se iban reuniendo todas estas flotas que se habían separado para llegar al continente, se iban reuniendo durante el mes de abril y zarpaban aprovechando los vientos de poniente. Pasaban por Bahamas, por las Bermudas y ponían rumbo a las Azores, que dependiendo de las circunstancias, de lo bien o mal que nos lleváramos en ese momento con Portugal, se volvía a recalar en las Azores o simplemente llegaban a la altura de las Azores y ya ponían rumbo a Cabo de San Vicente hasta volver a Sanlúcar, que era donde se inspeccionaba la carga y los pasajeros. Este esquema principal, con ligeras variaciones a lo largo de tres siglos, hizo posible establecer una vía marítima entre España y América, y a través del Camino Real que enlazaba Veracruz con Acapulco y el Galeón de Marina con el sudeste asiático. La primera globalización, evidentemente, fue un invento español. Ahora vamos a hablar de Sanlúcar y los vinos. Los inicios del cultivo de la viña en Sanlúcar y, por lo tanto, de la producción de vino, de forma documentada, puede haber algunas que no estén documentadas, se remontan a principios del siglo XIV. Este vino se comercializa principalmente de forma local, es un consumo autóctono, y durante las vendejas, que eran unas ferias donde se vendía ganado, vino y cualquier tipo de artículo que las tenía autorizadas la ciudad de Sanlúcar. Rápidamente pasa a ser uno de los principales productos de la ciudad y la mayor parte de su producción se dedica a la exportación, siendo Inglaterra, Flandes y Bretaña los principales destinos de los caldos sanluqueños. Ya a finales del siglo XV, el incremento de ventas, sobre todo en las exportaciones a Inglaterra, hace que los ingresos por los ingresos de la Casa Ducal, por los impuestos que le hacían al vino, fueran un grueso importante del total de ingresos de la casa. Sanlúcar, antes del descubrimiento de América, ya suponía el 7% de la producción del vino del Reino de Sevilla. El Reino de Sevilla englobaba las actuales provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, parte de Badajoz y parte de Málaga. Supone una producción, un volumen importante, aunque muchas veces se escondía al meterlo dentro del saco de los vinos de Jerez. Evidentemente no existía la manzanilla como tal, como la conocemos ahora. Solo podemos hablar del sistema de criaderas y soleras a partir del siglo XVIII. Los vinos que se emplearon en la carrera de India, procedentes de Sanlúcar, del condado de Huelva, de Jerez y del Aljarafe, de aquella época eran unos vinos muy diferentes a los que conocemos hoy, tanto por la crianza en la viña, las labores del campo, como por su tratamiento en las bodegas. Eran unos mostos que se fortificaban con aguardiente y que, bueno, nos podrían parecer un poquito extraños al paladar en días de hoy. Y llegamos al descubrimiento de América y nos encontramos con que tenemos a Sanlúcar, que ya establecida como un puerto importante gracias a ese tráfico comercial con Europa y con las expediciones que parten al norte de África y a la conquista de Canarias, y que además está en la capital de los estados de la Casa de Medina Sidonia, la casa noble, la casa nobiliaria más importante de Andalucía en aquella época, y que además era un sostén financiero permanente para la corona. De forma que Sanlúcar toma un papel principal en esa carrera de Indias, en todo ese tráfico marítimo, y esto permite que tanto la ciudad como la Casa Ducal tengan un despegue económico muy importante en un plazo de tiempo bastante pequeño. Tenemos una comarca fértil que proporciona alimentos no solo para cargar esas flotas, que ya de por sí es complicado. Es difícil de imaginar, sin frigoríficos, sin conservantes, sin congeladores, cómo se organizaba la logística que suponía en aquella época dar de comer y beber a la gente que esperaba mientras se armaban esas flotas. Aún así, entre las hortalizas, el ganado, el vino, el aceite, la pesca,
se abastecía una población flotante que llegó a superar en algunos momentos en que había flotas esperando a salir y llegaban flotas de vuelta. Esa población flotante llega a superar las 3.000 personas. Teniendo en cuenta que en el padrón de 1526 Sanlúcar tenía 5.000 vecinos, estamos hablando de un esfuerzo importante para los medios de aquella época. Y, bueno, a la hora de abastecer las flotas había otro problema añadido. Estaba estipulado por las normativas que cuando se preparaba una flota que fuera a Europa, independientemente del destino, tenía que llevar víveres para la dotación del buque como mínimo para 4 meses y para 8 meses cuando se dirigían a América. Y una de las cosas que eran fundamentales ahí era el tema del vino, del proveer de vino a las tripulaciones, más bien de una especie de mosto. En las hojas de contabilidad de la Casa de Contratación, que tenemos la suerte de conservar en el Archivo General de Indias de Sevilla, y se especifica todos los bastimentos de la flota, las mercancías que se embarcaban, los impuestos que se pagaban, todo un lujo para estudiar con detalle toda esta fase de nuestra historia. Y además, la procedencia de los vinos y sus precios. Se hace constantemente una división entre dos tipos de vino: los vinos nuevos y vinos añejos. El término añejo quizás ahí está un poquito cogido con pinzas porque nuevos eran todos los que tenían menos de 2 años y añejos los que ya tenían más de 2 años. A mediados del 16, y como consecuencia del aumento del tráfico marítimo, ya no se va a comprar las mercancías cuando se necesitan, sino la Casa de Contratación hace contratos para que se suministre determinadas mercancías en el momento que ellos preveían que se iban a salir la flota, lo que hoy en día puede ser un mercado de futuro, ¿no? Se hacían unos contratos con los suministradores para que para el mes de octubre que va a salir la flota de tierra firme necesito tal cantidad de vino o tal cantidad de bizcocho. Eran los asientos. Y en esos asientos, en esos contratos de asientos, hay una literatura que, vista con la perspectiva de la época, nos puede parecer muy florida con respecto a los suministros del vino. Aquí tengo un par de ejemplos, los he tomado porque son curiosos, que especifican que el vino que tienen que comprar para suministrar a la flota tiene que sea muy buen vino, ni tocado ni ahelado, ni dulce ni berbejo, sino muy bueno a contento del factor o de la persona que de él lo ha de recibir. O otro ejemplo que decía que el dicho vino sea del lugar de Manzanilla, Manzanilla el pueblo, no la Manzanilla de Sanlúcar, y no de ningún lugar de ribera, y no ha de ser ahelado ni maderado, sino vino fino y de buen gusto, olor, color y sabor, y con el arrope que le pareciere a la persona que le fuera a recibir, y de la cosecha del año pasado. Pedían un vino joven. Y sobre la procedencia de todos esos vinos que se embarcan en la flota, principalmente son vinos de la zona, pero hay que destacar que sobre todo en el 16 y 17 hay un enorme volumen de vino que procede del Aljarafe sevillano y de la Sierra Norte de Sevilla. En 1509 el Juzgado del Vino de Sevilla inicia una política proteccionista sobre los comerciantes, los cosecheros y los bodegueros sevillanos. Normalmente esto provoca durante más de un siglo constantes roces con la corona por el tema de la fiscalidad. La corona quería que viniera vino de donde fuera y esta gente pues hacían una política para darle preeminencia a los vinos sevillanos. Ese privilegio para los cosecheros sevillanos llega al punto de que en 1588 la aduana de Sevilla cobraba 562 maravedís para entrar una pipa de vino en la ciudad. Si era foráneo, si era sevillano, 85. O sea, nada más que en el impuesto para poder entrar un barril dentro de Sevilla había una diferencia importante para proteger a sus propios comerciantes. Para colmo, a mediados del 17 se establece el tercio de frutos de la tierra, que obligaba a reservar un tercio de la carga de los mercantes para los productores de la ciudad de Sevilla. Evidentemente, esto privilegiaba a los caldos sevillanos frente a la competencia, pero aún así, el 52% de los vinos que se embarcan en América provienen de Jerez y de Sanlúcar, el 42% del Aljarafe y la Sierra Norte de Sevilla y el 3% del Condado de Huelva. Estas explotaciones vitivinícolas decaen a la par que el comercio de Indias y, sobre todo, a partir del traslado de la Casa de Contratación a Cádiz. Se arranca gran parte de la superficie de viña y se va sustituyendo por otro tipo de cultivos más rentables en esos momentos, como olivares, cereales o granos. Quizás estamos hablando de una oportunidad perdida por parte de la ciudad de Sevilla para haberse convertido en una potencia bodeguera o en una referencia como
como es hoy el Barco de Jerez, ¿no? Tan exigentes como con el vino eran para los contenedores del vino, conscientes de la influencia, de la importancia de una buena bota para que ese vino llegara a destino en buenas condiciones. Así, por ejemplo, tenemos en 1607 el ejemplo de un factor de la casa de contratación que negocia el contrato de suministro de vino para una armada con un portugués que reside en Sanlúcar, y el contrato suministra 300 pipas de vino en los siguientes términos. Las pipas, un tipo de barril, tiene que ser de la madera que se usa y acostumbra a hacer en la ciudad de Sevilla, con sus arcos de castaño y avellano y con 10 arcos de hierro. La mayor parte de los hierros que se utilizaban para estas cosas, para la tonelería, venían importados ya manufacturados de Vizcaya. Otro asunto interesante también relacionado con todo este mundo, y que además ha desatado bastantes polémicas a lo largo en los últimos años con el tema de la historia del vino, es el uso de los tapones de corcho para las botas. En la mayor parte de historiadores de peso internacional siempre han dicho que el tapón de corcho para las botas se utiliza a partir del siglo XVIII. Sin embargo, en lo que es nuestra zona se utilizan en el siglo XVI y en el siglo XVII. Fijaros si es así que a principios del siglo XVI, en 1514, en las cuentas de la Armada de Pedrarias de Ávila, que va a conquistar la parte de Panamá, en las cuentas, magníficas cuentas que se conservan ahí, aparece reflejada la compra de tapones de corcho para las botas y 40 varas de vitre, que es un tipo de tejido, para sellar los mismos. O sea, a principios del siglo XVI ya aquí se utilizaba el tapón de corcho con un lienzo para sellar bien la bota, evitar que hubiera derrames o que incidiera lo mínimo posible la oxigenación, y también para a la hora de abrirlo, tirabas del lienzo y el corcho salía con más facilidad que si tenías que hacerlo a mano, ¿no? Según nos cuentan algunos cronistas de India, como López de Gómara o el Inca Garcilaso, cuando los españoles llegamos a América, descubrimos que en amplias zonas de aquellas tierras se encontraban parras. Existían las parras, pero eran salvajes, ¿no? Los indios no la cultivaban, no le hacían ningún tipo de labor, y esas parras daban una uva con mucho hueso y con muy poca carne, que ellos normalmente esperaban a que fueran pasas, que se convirtieran en uvas pasas, para extraerle un poquito de zumo y hacer un mejunje, que podríamos considerar como algo parecido al vino, pero que no tenía nada en absoluto que ver con los parámetros europeos. Ya durante los viajes de Colón se enviaron sarmientos y cepas para poder autoabastecerse de este producto fundamental, pero no llegaron a arraigar en el Caribe, se fueron perdiendo. Así que se llega a crear una comisión para implantar en ultramar los mismos cultivos que teníamos aquí, la vid, el olivo, los cereales. Mientras arraigaban esto, el consumo se cubría con el vino que llegaban las flotas, que, como podréis imaginar, era carísimo. Había una carestía importante de vino que llegó a hacer que se celebraran las llamadas misas secas. No había vino para la Eucaristía y los propios sacerdotes se negaban a utilizar el pirriaque procedente de las pasas de los indios para la misa. Tan necesario era el suministro regular de vino a un precio asequible, sobre todo para mantener también la parte de la moral de la gente allí, que el propio Cortés promulgó una ley a los encomenderos de la Nueva España en la que, tratando el cultivo de la vid y su adaptación como objetivo prioritario, llegó a establecer un cupo de 1000 vástagos de vid por cada 100 indios en la encomienda. O sea, en la encomienda era un sistema de explotación que había allí, pues por cada indio que estaba prestado por cada 100 indios que estaban prestados a la encomienda, tenía el encomendero que plantar 1000 sarmientos de vid para ver si fructificaban. Sin embargo, es en Perú, Francisco de Caravante, un funcionario del Tribunal de Cuentas de Lima, el que introdujo en aquella zona lo que llamaban frutos de Castilla, que eran los sarmientos importados de España, y con paciencia, injertos, mucho trabajo y aprovechando un poco que en aquella zona los indios sí hacían mantenimientos a las parras, consiguieron desarrollar una viticultura decente mucho antes de que esta fuera posible en México. Curiosamente, hay un dato que es muy llamativo. Este establecimiento de las viñas, esta exportación de las viñas a América, en esta época, América del Sur, más adelante, a California,
fue lo que nos salvó, lo que nos permitió replantar las viñas en Europa después de la epidemia de filoxera del siglo XIX. Si no hubiéramos tenido ese retorno de sarmientos y de plantaciones, pues hubiéramos tenido el tema bodeguero un poquito más complicado. Bueno, hasta finales del 16 no se empieza a obtener en algunas zonas uva lo suficientemente buena para vinificar. Así que en México, Perú, Chile y Argentina, las cepas y los frutos que se obtienen ya empiezan a parecerse a los de la península y permite la creación de las primeras bodegas a principios del siglo XVII con una regulación y una normativa específicas para cada zona. Retomando un poco el caso de los indios de Perú, los indígenas de este virreinato eran los únicos en América que tenían como costumbre la labranza y el aprovechamiento de la vid, de esas parras que se encontraban allí. Plantaban parras que cultivaban durante 15 o 20 años con guano de murciélago antes de cosecharlas. Y hacían algo parecido, igual que antes, algo parecido al vino. Era un zumo de uva fermentado que estaba en mejores condiciones que en el resto de América, pero aún así era demasiado desagradable para los gustos europeos. Y en cuanto a la navegación, el vino era algo fundamental en las navegaciones oceánicas. Dentro de los escasos derechos que tenía la marinería en aquella época, figuraba la obligación del armador de proveerle de 1 litro de vino diario, que no se entregaba, evidentemente, de una vez, se entregaba en cuartillos a lo largo del día y que luego incluso llegó a funcionar como moneda de cambio. El que era más borrachín se bebía su parte antes y le compraba al que era un poquito más recatado alguno de los cuartillos de su dotación. El vino cubría una serie de necesidades muy básicas en la vida diaria a bordo. Servía de nutriente, se usaba como desinfectante, se usaba para enmascarar el sabor de la comida rancia, se mezclaba con el agua putrefacta y lo utilizaban sobre todo para mantenerse hidratados. Y por encima de todo, mantenían el ánimo de la tripulación. Hacía que los marineros no pensaran en si iban a sobrevivir siquiera un día más en las condiciones tan lamentables que suponían la vida a bordo de las embarcaciones. En contra de lo que solemos ver en las películas o en las pinturas, el espacio a bordo en todas estas naves estaba completamente ocupado. El espacio era muy caro, el tráfico marítimo era caro y se aprovechaba allí hasta el último centímetro, ¿no? Las bodegas, que iban abarrotadas tanto de los víveres para permitir sobrevivir a la travesía, como de las mercancías que iban o volvían, estaban selladas a cal y canto y allí solamente entraba el que regulaba, digamos, el consumo de las mercancías. Allí no entraba nadie más. Solamente existía algo parecido a un camarote para lo que era el capitán, el maestre y el piloto. El resto, incluyendo incluso a los oficiales, se tenían que distribuir por la cubierta de la embarcación, al aire libre, salpicados por los rociones, sufriendo los temporales, cayéndole el relente, sufriendo el sol, hacinados ellos y sus pertenencias, pero además de forma que no estorbaran en demasía al manejo de las velas y de la maniobra de la embarcación. Como podéis comprender, pues, un poquito en precario. Hay un derivado del vino, que es el vinagre, que se embarcaba también en cifras muy elevadas, elevadísimas. Se utilizaba más que como aderezo, que también venía muy bien para tapar los olores y los sabores de los alimentos en condiciones precarias. Servía como desinfectante y sobre todo para la limpieza de las dependencias de las embarcaciones. El vinagre además cumplía con una labor muy importante, que era higienizar, bueno, según nuestros parámetros no, pero para aquellos momentos era algo parecido a higienizar el agua potable. Uno de los problemas más grandes que había en todas estas navegaciones era que el agua no duraba más de 3 semanas sin podrirse. El principal problema no era la alimentación, no eran los temporales, era que te morías de sed en medio del océano. Entonces, eso se paliaba un poco buscando el agua de manantiales que fueran muy duros, que tuvieran mucha cal, que siempre hacía que durasen algo más, pero más de las 3 semanas ni de coña. Entonces, cuando pasaba ese tiempo, se utilizaba el vinagre, se le añadía el vinagre a ese agua, se dejaba un par de días macerando y eliminaba gran parte de las bacterias y volvemos a lo mismo, enmascaraba también el olor.
o lo enmascaraba o se sumaba a él, porque habría que ver un barril de agua podrida con el olor del agua podrida y con el vinagre encima. Eso tenía que ser un impacto nasal impresionante. Pero bueno, tenía un uso ya fundamental, ¿no?, para la supervivencia de la marinería. Y bueno, para ir terminando, aunque ha corrido durante mucho tiempo el rumor de que la expedición de Magallanes, tenemos que hacer alguna referencia a la primera vuelta al mundo, por supuesto, embarcó para la primera vuelta al mundo vinos de toro porque se conservaban muy bien. Las facturas, los libros de cuentas de la Casa de Contratación nos dicen que no, que los vinos que se embarcaron en la flota de la especiaría fueron vinos de Jerez y de Sanlúcar, y más concretamente 15.240 arrobas. No llegaron a dar la vuelta al mundo, evidentemente, porque se consumieron bastante antes. Y bueno, espero que no se os haya hecho muy pesado y muchas gracias por vuestra atención.